Continuamos con más en esta media hora más de receso. Vamos a hablar con la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, doña Shirley Díaz, quien ha defendido unas mociones con respecto a la exoneración en el sector educativo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doña Shirley. Muy buenos días, estoy para servirle. El día de ayer usted presentó, bueno, ya tenía presentadas, nada más que defendió en el plenario legislativo algunas mociones con respecto a exonerar la educación. ¿Cómo quedó esto? Para que los costarricenses se ubiquen más o menos, ¿qué era lo que pretendía el texto original y qué es lo que está quedando ahorita? El texto original lo que pretendía era que quedaran grabados con una tarifa especial los servicios de educación. Todos. Incluyendo públicos, bueno, privados. No, los privados creo que era el 4%. Con lo que se ha logrado hasta ahora quedaron exonerados, sin embargo hay ciertos insumos o ciertas compras que siguen manteniendo, en el caso de la educación pública, el 2%. En mi caso personal, pues mis mociones iban dirigidas hacia la necesidad de mantener el régimen educativo completamente exonerado, porque es una obligación del Estado costarricense la parte de educación, hasta secundaria, ¿verdad? Pero la educación privada de una u otra manera ha venido a darle un respiro, un aire al sistema educativo nacional. Entonces, me parece que es una cooperación que está haciendo el ciudadano a través de los regímenes privados de educación, a través de las instituciones privadas de educación. Entonces eso me hace pensar y estar convencida de que no es un lujo suntuario, ni es que todas las personas que tienen sus hijos en la educación privada tienen excesos de dinero y no les cuesta pagar esa educación. La educación privada en Costa Rica es muy cara, igual que todo, es muy cara la condición de vida del costarricense, su nivel de vida compite con los niveles de vida más altos del mundo en el sentido del precio, y me parece que es absolutamente necesario que ya no se encarezcan más competencias que son del Estado. En el caso de las universidades, el problema siento yo que todavía es más serio, porque las universidades públicas no tienen la capacidad para incorporar dentro de sus programas de estudios a los diferentes estudiantes provenientes de cualquier sector social. No pueden darle satisfacción a la demanda. Y los estudiantes y las clases más bajitas y las clases medias han tenido que optar a una serie de mecanismos de crédito para poder tener un poco de movilidad social. Entonces me parece por ese lado que las universidades privadas son muy caras. Ya gravarlas es absolutamente improcedente y contrario a los intereses del consumidor final, que sería el estudiante. Se han hecho mecanismos importantes de compensación en este momento para los precios de las universidades, tal vez no para los precios de las universidades, más bien para los recursos con los que puede contar un estudiante a la hora de formar parte de un centro educativo. Y hablo del financiamiento a través de los créditos de CONAPE. Hace poquito, como 15 días o en estos días, aprobamos una ley en donde se aprueba un fondo especial para que el Estado que CONAPE tenga un fondo especial solidario para los estudiantes que no tienen fianzas. El sistema de CONAPE es un sistema maravilloso que le ha permitido la movilidad social a muchos estudiantes en este país que ahora son profesionales y que ha sido, digamos, manejado el fondo de una forma muy exitosa. Este fondo especial que va a servir de garante para quienes no tienen recursos suficientes para tramitar un crédito, este fondo especial es un gran logro para la educación en general en Costa Rica. Entonces es una lástima que por un lado se tomen iniciativas tan buenas como esta de CONAPE y por el otro lado caigamos en
en el hecho de poner más impuestos sobre actividades que son de primer orden y de primera necesidad. A mí me preocupa mucho la polarización de clases, aunque suene un poco trasnochado el concepto, ¿verdad? La polarización que se está dando en la sociedad costarricense. Después del 48 se da un surgimiento de un sector medio de vocación empresarial y el crecimiento del aparato del Estado, que si bien es cierto hay que revisarlo, también produjo el crecimiento de una clase media. Y ahora es muy difícil sostener ese modelo desde cualquier punto de vista. Pero la educación es un elemento fundamental que permite todavía esa movilización y es un eje transversal que se tiene que cuidar. Hay otros temas que también son responsabilidad del Estado y que deben ser muy cuidados, por decirlo de alguna forma, como la seguridad. La seguridad privada es otro tema. Yo también presenté mociones con relación a la seguridad hasta 12 salarios bases. ¿Por qué? Porque es muy importante que las comunidades se mantengan organizadas, pero no podemos incrementarles los costos dentro de la misma comunidad para los costos que les implica tener un sistema de seguridad comunal. Esta semana yo estuve en Mateplátano en una reunión de aproximadamente 100 personas, 5 asesinatos en la zona de Purrán y Mateplátano en menos de un mes, y violentísimos todos. Entonces son cosas que lo ponen a uno a pensar. Hay cosas que son responsabilidad del Estado. Si el Estado no cumple con esas obligaciones y el ciudadano normal se encarga de organizarse para que esa necesidad sea cubierta, me parece que el Estado no puede ni debe gravar ni de ninguna manera atentar con esas iniciativas comunales. Yo también presenté mociones relacionadas con las juntas de educación. Por dicha ya están exoneradas, pero imagínense que dentro del plan fiscal, por un lado se les grava y por el otro lado se les quita el financiamiento que les da el Estado. Y el problema es que ¿quién va a asumir las tareas que tienen las juntas de educación? Si nos ponemos a analizar la cantidad de centros educativos, que son más de 300 escuelas en el país que no tienen su filiación o no están inscritas a nombre del MEP, y que son las juntas de educación las que les dan el mantenimiento. El DIE no puede, el DIE no ha podido ser eficiente ni siquiera con lo que está a nombre del MEP. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener la tranquilidad de que las juntas de educación se queden sin financiamiento? Para ahora, dentro de un rato, pues va a estar presente esa moción. No sé si alcanzará el tiempo dentro del reglamento para defenderla, pero me preocupa muchísimo quitarle a las juntas de educación el beneficio que tienen de los fondos estatales. ¿Quién le va a dar mantenimiento a esos colegios, a esas escuelas? En Tibás, por ejemplo, está el Liceo Mauro Fernández, un colegio en el que hemos hecho un gran esfuerzo los egresados para inscribir los planos catastrados y empezar con el trámite para que el liceo quede a nombre del MEP, con la esperanza de que en algún momento ese liceo pueda tener una reparación fuerte, contundente, clara y sobre todo moderna. ¿Por qué? Porque tiene 2.000 estudiantes, pero es una estructura de más de 60 años y lo único que se le han dado son remendones a través de las juntas de educación. Y el Mauro está terrible, usted llega y lo toca y las paredes se le mueven. El Ministerio de Salud estuvo a punto de cerrarlo, hubo que hacer una gran gestión para que no lo cerraran porque no tiene las condiciones para estar en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con el Mauro Fernández si la Junta se queda sin fondos y no tiene quien le dé el mantenimiento? ¿Qué va a pasar con esos 2.000 muchachos? Entonces son temas muy delicados que yo creo que no se pueden ver desde un enfoque únicamente economicista, hay que analizarlos desde otras perspectivas. Yo creo definitivamente que el plan fiscal pudo haber sido mejorado enormemente, pero de ahí estamos en este momento en espera de ver qué es lo que termina de construirse aquí en el plenario legislativo.
En todos los casos que usted me citó, estamos hablando del 2% a bienes, a compra de bienes. Sí, eso es lo que tengo entendido, que quedó, en el caso de las universidades públicas, ¿verdad? Lo que hubiéramos esperado, idealmente, es que la educación pública hubiera quedado también absolutamente exenta. De hecho, también dentro de las leyes que se derogan y que tienen financiamiento, están incluidos varias sedes de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico y de la Universidad Nacional, que van a ser golpeadas también por esto. Por lo menos lo que ha sido sus mociones en educación ya no hay más. Ahora vienen, estamos completos. Ahora vienen estas otras que usted mencionó. No, ya mis mociones fueron defendidas en el tema de seguridad, en el tema de agua. No se ganaron. En las todas se perdieron. Todas se perdieron. ¿Cómo se llama? En el tema de la exoneración del agua. El agua es un recurso muy caro ya en Costa Rica. Y encarecerlo más no solamente afecta a las viviendas, sino que también afecta a los esfuerzos en emprendedurismo. Hay muchas empresas que ya no pueden sostenerse en el mercado costarricense, el mercado está contraído, el productor nacional sufre constantemente el embate de tener que lidiar todos los días y salir a buscar el dinero para poder pagar su planilla, para poder pagar sus cargas obrero-patronales, y la luz y el agua son de las cargas más grandes que maneja una empresa de la mano con los alquileres. Es que no es un tema de que si son 1,100 pesos de la canasta básica, que mire que es que son 1,100 colones solo lo que se va a pagar de más. No, a eso súmele todos los servicios que usted utiliza, a eso súmele el transporte, súmele la educación, a eso súmele el agua, súmele la electricidad, ¿verdad? Son muchos elementos que están golpeando fuertemente en este momento el corazón económico del país. Entonces, bueno, yo sí estoy consciente que es importante hacer una reforma fiscal, pero dentro de esa reforma fiscal hay muchos rubros que debieron haberse analizado con mayor fortaleza, y sin embargo no se hicieron. Yo presenté una moción en donde se pretendía actualizar los registros de las aduanas. Simplemente son listados en donde queda bien identificado cuál es la empresa que está haciendo la importación y cuál es el producto o la actividad productiva con la que está relacionada. ¿Por qué? Porque no podemos decir que importamos una cosa y a la hora de llegada viene otra cosa. Y eso pasa aquí. Yo me fui este fin de semana, bueno, hace como 22 días a Limón, 22 días que estuvimos allá con las mesas de diálogo, tuvimos una reunión en APM Terminals, y los escáneres que tiene APM Terminals son de los más, digamos, tecnológicamente más de punta a nivel mundial. Entonces, una pregunta obvia y lógica era, señores, ¿cómo están trabajando el calibramiento de los escáneres? Porque cuando usted llega a PM Terminals, se encuentra con unas grúas maravillosas y se encuentra con tecnología de punta en todo. Claro, y la pregunta lo asalta a uno inmediatamente. Cuéntenme, ¿cómo están trabajando los escáneres? ¿Qué van a buscar a través de los escáneres en los productos que van a entrar al país? Ya las grúas están trabajando perfecto, ya las pruebas se están haciendo, pero los escáneres todavía no tienen instrucciones. Es que alguien me explique a mí, que uno de los gerentes de APM Terminals me diga a mí, doña Shirley, estamos esperando que ustedes se pongan de acuerdo a ver qué tenemos que buscar. Por el amor de Dios, evasión fiscal aduanal. O sea, tenemos que ponernos la mano en la conciencia, cobrar impuestos, pero cobrar impuestos de una forma sana y saludable para la economía costarricense, que no afecte los otros sectores que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener una economía que ya de por sí está entrabada, por lo menos en funcionamiento. Entonces, queda ese sinsabor, ¿verdad? Esta moción pues probablemente tendrá el mismo destino de las demás, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso personal me siento con mi conciencia en paz, me siento con mi conciencia tranquila, y creo que no hubiera podido dormir tranquila si no
hubiera hecho el esfuerzo. Esa es la realidad. Hay otros temas también muy importantes, por ejemplo el voluntariado. Yo mocioné mucho a favor de las asociaciones de desarrollo, también a favor de los regímenes de pensiones complementarios, a través también de los excedentes de las utilidades en las asociaciones solidaristas, en las cooperativas, porque nosotros no podemos grabar el ahorro. El ahorro es demasiado importante y genera demasiada movilidad. ¿Cómo la van a grabar a usted porque usted ahorra? ¿Cómo van a agarrar sus ahorros y le van a poner un impuesto? Si usted se está restringiendo de generar consumo con la esperanza de hacer una inversión en algo que para usted es importante, llámese su casa, llámese vivienda, llámese un proyecto, una idea productiva, o llámese un viaje de vacaciones, como usted quiera ponerle el nombre. Pero usted no tiene por qué pagar un impuesto sobre sus ahorros. Entonces, los excedentes de las cooperativas, no estamos hablando de renta ni de ningún otro impuesto, estamos hablando de excedentes, que son los que se reparten con los diferentes asociados de las cooperativas. Los excedentes de las cooperativas están quedando grabados hasta el 10% de una forma, en este momento, digamos, escalonada. Escalonada es la palabra, gracias. Sí, de una forma escalonada. Yo considero que grabarlos al 8 al final es más que suficiente. Un 10 es mucho. Un 10 es mucho. Entonces, no se va a poder evitar grabarlos, estamos de acuerdo, pero que se grabe más razonablemente. Las solidaristas también. Todo, las solidaristas, las cooperativas, todo viene grabado. Entonces, ¿cómo usted va a grabar eso? ¿Cómo usted va a grabar el régimen de pensiones complementarias? ¿Cómo usted va a grabar el régimen de pensiones complementarias? Es un esfuerzo enorme que hace el ciudadano, todos los días va a su trabajo y es un dinero que no gasta. Y la cultura del ahorro es demasiado importante. Nosotros no podemos permitir y ver con buenos ojos una cosa de este tipo. Bueno, en mi caso personal, yo soy diputada de la fracción social cristiana, pero yo estoy apegada a los principios de mi carta ideológica y a los principios que me dieron nacer en el social cristianismo, la solidaridad, el respeto a la dignidad de la persona humana, todas estas cosas que digamos, comprenden la esencia del humanismo cristiano. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en una serie de principios ideológicos que obligan. ¿Y a qué nos obligan? Nos obligan a promover la participación ciudadana, nos obligan a fortalecer el voluntariado, nos obligan a fortalecer el solidarismo, nos obligan a fortalecer el sector cooperativo, nos obligan a que las personas tengan iniciativas propias y que cada iniciativa propia que un ser humano lleve adelante tenga un ambiente correcto en el cual pueda desarrollar esa iniciativa. Y yo creo que las señales que se están poniendo en este momento a nivel nacional, a nivel empresarial, no son positivas. El grabar la canasta básica no tiene ningún sentido. Que mire que la trazabilidad, que se pierde el 1% al final. Bueno, ok, ¿y la factura electrónica? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Hacienda con ese recurso tan valioso que va a tener, que es la factura electrónica, para de alguna u otra manera buscar la trazabilidad de ese 1% al final? Bueno, de ese 0% a través de las facturas que van a tener que entregarse a tributación por medio del IVA. Cuando usted va al supermercado va a tener que pagar, cuando usted va a la pulpería va a tener que pagar, cuando usted va a cualquier lugar en el que usted se mueva va a tener que pagar con una factura electrónica. Entonces, yo sé que es caro, pues son software caros, pero de ahí igual tienen que hacer un software que tenga la inteligencia para devolver lo que se le tenga que hacer de devolución al usuario. Entonces, de que se contemple esa posibilidad también. Yo creo que este plan fiscal, aunque tal vez hubiese sido muy difícil que se incorporaran, en mi caso, todas las mociones que yo hubiera querido por la situación fiscal del país, sí hubiera tenido la posibilidad de que por lo menos ciertos puntos medulares hubiesen sido tomados en cuenta.
y que se hubieran hecho transitorios que momentáneamente dieran posibilidad de recaudar más impuestos hasta llegar a cierto momento dentro de la disminución del déficit fiscal, en donde más bien se buscara la forma de agilizar la economía nacional a través de la disminución de impuestos, si se pudiera en algún momento, o sea, que fuera o por lo menos en un tiempo los impuestos. exacto, y después no más. y que no fuera, digamos, que no fuera dado en términos de tiempo, sino en términos de metas. Si tenemos un déficit fiscal del 6.5% con proyecciones a un 7 y resto, ok, cuando logremos llegar a ese déficit fiscal a tal porcentaje, entonces vamos para atrás, ¿verdad? Hubiera sido una forma bonita, pero es que cómo se puede llegar a buenas negociaciones cuando no se puede conversar, cuando no hay apertura para escuchar posiciones, cuando todo apunta a que es así o no hay ninguna posibilidad de negociación. A mí me parece que los representantes populares tenemos la obligación de oír al pueblo. Aquí no han venido a hablar, bueno, han venido, pero no han hablado, no han podido hablar muchos con nosotros. Yo he podido hablar con algunos grupos, pero de igual manera, o sea, solo el hecho de estudiar el plan, solo el hecho de estudiar el programa y ver lo que está sucediendo dentro del paquete en su conjunto, porque yo me esforcé un poco por estudiarlo, bastante por estudiarlo, es obvio y notorio que es importante ponerle un rostro más allá del rostro económico.